No olvides suscribirte al canal de YouTube, próximamente nuevos videos. Bendiciones a todos. Consulta por videollamada, consulta completa. Casa de Religión Maestro Jesús Serrano @+5255717402229. El monte persiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales, los espíritus poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, más teme y venera, y de cuya hostilidad o benevolencia siguen dependiendo sus éxitos o sus fracasos. El negro que se adentra en la manigua, que penetra de lleno en un corazón de monte, no duda del contacto directo que establece con fuerzas sobrenaturales que ahí, en sus propios dominios, lo rodean. Cualquier espacio de monte, por la presencia invisible o a veces visible de dioses y espíritus, se considera sagrado. El monte es sagrado porque en él residen, viven, las divinidades. Los santos están más en el monte que en cielo. Engendrador de la vida, somos hijos del monte porque la vida empezó allí. Los santos nacen del monte y nuestra religión también nace del monte, me dice mi viejo, Yerbero Sandoval, descendiente de Gudos. Todo se encuentra en el monte, los fundamentos del cosmos, y todo hay que pedírselo al monte, que nos lo da todo. Por medio de estas explicaciones y otras semejantes, la vida salió del monte, somos hijos del monte. Conocemos que, para ellos, monte equivale a tierra en el concepto de madre universal, fuente de vida. Tierra y monte son lo mismo. Ahí están, los orisas Elegua, Ogun, Ochosi, Oko, Aye, Shango, Ayaguna. Y los según los muertos, el Ego, Ikus, y Bayes. Está lleno de difuntos. Los muertos van a la manigua. En el monte se encuentran todos los esuentes diabólicos, los Iwi, los Adalumayes o Aradies, la cosa mala, y Yondo, espíritus oscuros, maléficos, que tienen malas intenciones, toda la gente extraña del otro mundo, fantasmales y, horribles de ver. Animales también del otro mundo, como Keneno, Kiama o Colofo, Aroni, que Dios nos libre. El clarividente, solitario en la manigua enmarañada, percibe las formas estrambóticas e impresionantes que para el ojo humano asumen a veces estos trasgos y demonios silvestres que el negro siente alentar en la vegetación. Se lo juro por mi alma, me confía mi querido maestro José de Calafán Herrera, la cabeza de un negrazo, peludo como una araña, que le salían los pies de las orejas, guindando por una pata de una rama. Y no pongamos en duda la espeluznante realidad de esta cabeza entrevista en algún breñal, formada en el misterio de la penumbra y del miedo, ni de otras visiones suyas, producto de alguna ilusión, que para un negro creyente pronto se convierten en realidad, como todo lo que sueña o imagina. La mentira que tan a menudo improvisa, por una predisposición extraordinaria a la autosugestión que no debemos perder de vista para no dudar invariablemente de su sinceridad y comprenderlo mejor, a la postre se impone a su ánimo con el convencimiento de una experiencia verdadera. El hecho fabuloso que inventa en poeta, basta que lo relate unas cuantas veces, para que se transforme insensiblemente y quede registrado en su conciencia como algo que le sucedió realmente. Y aunque la facilidad de autopersuasión, si bien no tan exagerada, en rigor no es sólo privativa del negro, en él nos explica muchas particularidades de su alma, de su gran emotividad religiosa, de su credulidad, y, desde luego, la influencia persistente, incalculable, que el hechicero y la magia ejercen continuamente en su vida. Dominio natural de los espíritus, muchos de los cuales han visto con sus propios ojos y más despiertos algunos de mis más serios y convencidos informantes, viejos y jóvenes. El monte, lógicamente, es un lugar peligroso para los que se aventuran en él sin tomar precauciones. Toda cosa aparentemente natural excede los límites engañosos de la naturaleza, todo es sobrenatural. ¿Verdad que solemos ignorar, o que hemos olvidado con la edad, los blancos? La mayoría de los espíritus, algunos temibles, que se alojan en ciertos árboles y matojos, las grandes divinidades que habitan y señorean el monte, en ceibas y jagüeyes, son, como todos los espíritus y divinidades, ya malévolas o benévolas, en extremo susceptibles. Añadiré, con la aprobación de mis instructores, que todas son en extremo interesadas. Es indispensable conocer sus exigencias, proceder de acuerdo con la regla establecida por los mismos espíritus. El monte tiene su ley, y por los abuelos africanos que enseñaron e iniciaron a los viejos criollos. Para que el monte sea propicio al hombre y lo ayude en sus empeños, es menester saber entrar en el monte. Cedo la palabra a Gavino Sandoval, que se precia de explicarlo todo con claridad de entendimiento y sabe escoger bien sus ejemplos. Figúrese que el monte, es como un templo. El blanco va a la iglesia a pedir lo que no tiene, o a pedir que Jesucristo, la Virgen María o cualquier otro miembro de la familia celestial, le conserve lo que tiene y se lo fortalezca. Va a la casa de Dios para atender a sus necesidades, porque sin la ayuda de Dios,
¿Qué puede un hombre? Nosotros los negros vamos al monte como si fuésemos a una iglesia, porque está llena de santos y de difuntos, a pedirles lo que nos hace falta para nuestra salud y para nuestros negocios. Ahora bien, si en casa ajena se debe ser respetuoso, en la casa de los santos, ¿no se será más respetuoso? El blanco no entra en la iglesia como Pedro por su casa. ¿Qué piensa el Santísimo si usted le vuelve la espalda al altar, cuando a lo que usted va es a pedirle que le dé salud, que lo ayude, que le dé esto o lo otro? Jesucristo se ofende, si la oye, no le pone atención. Porque todo tiene su manera, y esa no sería manera de dirigirse a ningún santo. Pues lo mismo es el monte, y como ahí también hay santos, y están las ánimas y los espíritus, todos, tampoco se entra sin respeto y compostura. Y con mayor razón cuando se va a pedir. El monte encierra esencialmente todo lo que el negro necesita para su magia, para la conservación de su salud y de su bienestar, todo lo que le hace falta para defenderse de cualquier fuerza adversa, suministrándole los elementos de protección o de ataque más eficaces. No obstante, para que consienta en que se tome la planta o el palo o la piedra indispensables a su objeto, es preciso que solicite respetuosamente su permiso, y sobre todo, que le pague religiosamente con aguardiente, tabaco, dinero, y en ciertas ocasiones, con la efusión de la sangre de un pollo o de un gallo, el derecho, el tributo que todos le deben. Un palo no hace el monte, y dentro del monte, cada árbol, cada mata, cada hierba, tiene su dueño, y con un sentido de propiedad perfectamente definido. Sin cortesía me asegura Baró, el monte no da una hojita ni nada que tenga virtud. No olvidemos que nuestros negros todo lo humanizan, si al monte no se le saluda, si no cobra, se pone bravo. El ladrón más osado en poblado no se atreverá en descampado a apoderarse de un bejuco para un hechizo sin un reverente con licencia, y sin abonarle en buena ley al dueño invisible y temido unas monedas de cobre, y si no las posee, unos granos de maíz equivalentes. Que va a la manigua con frecuencia en luna nueva, le dice así ante todo saluda al viento del monte, tietielo masimene. Buenos días. Diambo lueña, tietie. Diambo que yo boban págame mi tu cuenda mensukunan sila yari yari con sambian pungo min boba kunalen bonsasi, lumuna. Ge tu cuenda. Cuenda macondo, boban sin bonsasi lucasa, pa cuendan polo, matar insasi. Dios, dame licencia. En resumen, hablando en Congo, le dice al monte, mira que te doy para que me permitas recoger lo que necesito para un talismán o unos polvos, para llevarme sus piedras de ensasi. Sin esta reverencia, sabe que lo que se llevaría no tendría esencia, alma. Árboles y plantas, desempeñan un papel demasiado importante en la religión y en la vida mística de los negros de Cuba y de todo el pueblo mestizo de Cuba, para que estos, como observa Catalino, no sean legales con el monte. No hay santo orisa sin ewe, ni ganga, quiso y hechizo sin vititin finda. Árboles y plantas son seres dotados de alma, de inteligencia y de voluntad, como todo lo que nace, crece y vive bajo el sol, como toda manifestación de la naturaleza, como toda cosa existente. Por lo menos, así lo creen a pie juntillas mis numerosos confidentes. Este año mi mar Pacífico se empeñó en no darme una sola flor. Que no. Me está castigando, pero vamos a ver qué resuelve, se me queja una mujer. Y es que cuando los vecinos me pidieron que les diese unas hojas, sin pensar, yo se las di, y a él no le gusta eso, él quiere que le paguen. Es lo justo. Usted sabe que no se deben dar gratis hojas del mar Pacífico ni del paraíso. Cuando un árbol no es precisamente la vivienda o trono de una divinidad, posee las virtudes que le confiere aquella a que pertenece. Tiene su su gracia. La tradición popular cristiana, que recoge toda una vieja costumbre anterior y universal, también sabe mucho de hierbas y de árboles milagrosos, algunas plantas, porque nacieron en el Calvario, porque sanaron las llagas de nuestro Señor, o fueron sembradas por la misma Virgen, recibieron sus propiedades benéficas de estas manos divinas. En otras, también, como en todo, anduvo metido el diablo. Por las facultades curativas, por el poder mágico que atribuye a árboles y plantas, el negro no puede prescindir, casi a diario, de utilizarlas y de invocar la protección de los espíritus o fuerzas que en ellas se fijan. De hueo de vititin finda se valdrá en todos los momentos de su vida. La magia es la gran preocupación de nuestros negros, y la obtención, el dominio de fuerzas ocultas y poderosas que lo obedezcan ciegamente, no ha dejado de ser su gran anhelo. Brujos son nuestros negros, muchas veces, en el sentido individual que reprueba, teme y condena la magia ortodoxa, cuyas prácticas y ritos se encaminan a obtener el bien de la comunidad. Brujo en provecho personal y en detrimento del prójimo, si la ocasión se presenta, brujo forzosamente, en defensa propia. Es muy peligroso vivir aquí sin un resguardo. ¡Ay! Cuba es tan brujera. Y ante cualquier accidente natural, al primer contratiempo que surge en sus vidas, aparentemente inexplicable o, fácilmente, explicable,
sigue reaccionando con la misma mentalidad primitiva de sus antepasados, en un medio, como el nuestro, impregnado de magia hasta lo inimaginable, a pesar de la escuela pública, de la universidad o de un catolicismo que acomoda perfectamente a sus creencias y que no ha alterado en el fondo las ideas religiosas de la mayoría. Jesús no nace en el monte sobre un montón de hierba y para irse al cielo a ser Dios no muere en un monte, el monte Calvario. Siempre andaba metido por los montes. Era hierbero. Sin variar los patrones africanos de defensa o de ataque, dispone, para la lucha contra las brujerías incesantes de los demás, de toda una técnica preventiva con un número incontable de fórmulas, de antídotos, de contrahechizos, de trabajos en salanga y de vos, que derivan su secreta virtud de un árbol, de un bejuco o de una hierba. Conewe, como llaman a las hierbas y plantas los descendientes de Lukumis yorubas, o un bititinfinda, los descendientes de Congos. Si aquí el término comprende troncos, cristas raíces, se alivian un simple dolor de estómago o se curan una llaga maligna. Y sobre todo, por medio de Ewe y su secreto de Bititi, se consigue el efecto sobrenatural, que, de contar tan solo con sus pobres fuerzas, esto es, sin el recurso de la magia y de dioses y espíritus, bien sabe que no podría lograr jamás. Con Ewe o Bititinfinda se desbarata un maleficio, se purifica, se limpia un individuo de toda mácula de brujería, se conjura una mala influencia, se cierra el paso a lo malo, se aleja una desgracia de la casa, una desgracia o una persona importuna, se neutraliza la mala acción de un enemigo, y lo que es más práctico y satisfactorio, se le despacha al otro mundo. Árboles y hierbas, en el campo de la magia o en el de la medicina popular, inseparable de la magia, responden a cualquier demanda. No es de extrañar que, considerados como agentes preciosos de la salud y de la suerte, nuestros negros, y quizá debíamos decir nuestro pueblo, que en su mayoría es mestizo física y espiritualmente, tienen por lo regular un gran conocimiento de las virtudes curativas que atribuyen a los poderes mágicos de que están dotadas las plantas. Curan porque ellas mismas son brujas. Importante es sanar de una dolencia, pero mucho más lo es librarse de una mala sombra, de una influencia maléfica, de un malembo o de un ñeque, que es lo que suele producir la enfermedad. Toda calamidad tiene su antídoto o preventivo en algún palo o hierbajo y, por supuesto, en la intervención de otro espíritu más fuerte que actuará en este, combatirá y vencerá al espíritu contrario que ha producido el mal. Un palo musio incuñan finda, un espíritu nos ataca, y con otro nos defiende el brujo. Causan un bien o un mal según la intención de quien los corta y utiliza. El rito, la palabra, la combinación mágica, determinan luego su efecto, y para todo hay dos caminos, el bueno y el malo. Se toma el que se quiere. El palo hace lo que se le mande. En el campo, y en honor de la verdad, en la misma Habana, las boticas no han podido hacerle una competencia decisiva a la botica natural que todos tienen al alcance de la mano en el matorral más próximo, con los nombres, pintorescos, a veces obscenos, de las hierbas más vulgares. El bicarbonato no goza de mayor prestigio que el cocimiento de la vaca morada de uno de la mejor ara de Obatalá, y para el menor achaque físico o contratiempo, para aclarar la estrella de un destino que se nubla, cualquier mujer blanca de la tierra, sin que necesariamente sea yalocha sacerdotisa, nos indicará una serie de hierbas, que le inspiran más confianza que las medicinas del farmacéutico, en las que no actúa, como en las plantas, un poder espiritual, y aquellas que, según la creencia o la experiencia de la fe del pueblo, combaten mejor la mala suerte, la salación. En cada hierba opera la virtud de un santo, una fuerza sobrenatural. Las medicinas están vivas en el monte, me dice un viejo de quien no logré se dejase tratar el reumatismo que prometía aliviarle el médico. Yo conozco la hierba. Sé la que me conviene y ya iré a buscarla. Lleve a su médico a la manigua, a ver si sabe la que tiene que arrancar para quitar un catarro. Mis mataduras me las remedio con hierbas, y no con pinchazos. El médico insiste, otro nunca está en lo verdadero. Lo que cura es la fórmula mágica. La del gangantareongangula. La de la gurú, la de la wobabalao. Y en el negro capitalino, a pesar de su innegable adaptabilidad a un progreso material que aquí, como en ninguna otra parte, solemos confundir orgullosamente con la cultura, situado en el mismo plano de igualdad que el blanco, disfrutando en todos los órdenes de los beneficios de la civilización, el atavismo africano no es menos fuerte e irreductible que en el negro campesino, en el palurdo y retrógrado. La raíz plantada en los comienzos del siglo XVIII se mantiene firme y vigorosa, y aunque definitivamente rota en la segunda mitad del siglo XIX toda comunicación directa con África, nuestros negros, en espíritu, no han llegado a dejar de ser africanos. No han podido renunciar a sus creencias, ni olvidar las secretas enseñanzas de sus mayores. Continúan, fielmente sus viejas prácticas mágicas, y para todo siguen recurriendo al monte,
se dirigen a las primitivas divinidades naturales que adoraron los antepasados y les legaron vivas, alojadas en piedras, en caracoles o en troncos y raíces, y a las que, como aquellos, siguen hablándoles en africano, en yoruba, en ewe o en bantú. El de la ciudad, que sabe leer y escribir, escucha la radio, y pasa muchas de sus veladas en el cine, le sacrifica a su fetiche, a su prenda, lo mismo que el rústico y analfabeto, que aún alumbra con una chismosa su bohío, internado en campo solitario. A este último, en lo que respecta a la magia o la curandería, se le tiene por depositario de la tradición más pura y precisamente porque no ha salido del monte y conserva los secretos de los viejos de nación, goza de todo el respeto del habanero, que va a consultarlo en caso de apuro, o se precia si a su vez es palero, para imponer su autoridad de haber sido alguna vez su discípulo y confidente. Lo mismo en los bohíos que en las casas confortables de La Habana, el dios Elegua, que se representa por una piedra tallada como un rostro, sigue y seguirá, bien untado en manteca de corojo, vigilando con sus ojos, de caracol, disimulado en un velador junto a las puertas de los hogares negros, de los hogares mulatos, satisfecho con que una vez al mes, por lo menos, se le dé a beber la sangre de un pollo, cuando no pide, aunque de tarde en tarde, que se le mate un tere ratón, o una ecute jutía, en la misma habitación donde se lee, en una gran litografía del Sagrado Corazón de Jesús, suspendida en lugar preferente, Dios bendiga este hogar. Sincretismo religioso al que no siempre se sustrae el blanco, el reflejo fiel de un sincretismo social que no ha de extrañar a nadie que conozca a Cuba, y que analizó entre nosotros, hace más de 40 años, Fernando Ortiz en sus Negros Brujos. Siempre los santos católicos han convivido en Cuba en la mejor armonía de intimidad y francamente con los santos africanos, del mismo modo que, antes, las patentes de los científicos, y actualmente la penicilina y las vitaminas, alternan con las hierbas consagradas de los curanderos hechiceros. Al fin y al cabo, como decía la difunta Calixta Morales, que sabía su catecismo de memoria y fue una de las sillalochas más honorables de La Habana, los santos son los mismos aquí en África. Los mismos, con distintos nombres. La única diferencia está en que los nuestros comen mucho y tienen que bailar, y los de ustedes se conforman con incienso y aceite, y no bailan. En cuanto a las medicinas, es botánica disfrazado palo y hierba, y en el monte están todas vivitas. En fin, casi siempre de acuerdo con lo que digan Ifao Dilogun, el Bititimensu, Oncala espejo mágico del mayombero, o el ser, que se manifiesta por algún medium espiritista consultado, o cuando no le quede más remedio, el negro acude a los hospitales, se jacta en ocasiones de haber sido operado. La cicatriz que deja una operación se ostenta con cierta vanidad, tiene algo de distintivo de sagrado, es como un elle, un tatuaje, recibe las medicinas del dispensario, aún las paga con gusto si son caras las toman con más fe, pero en su fuero interno confía mucho más en la gracia de Hueo de Congue, en la mágica receta del santero, que una divinidad ha dictado, y que se añade la del facultativo. Jamás deja de ser del todo, entrañablemente, un hijo de la madre selva, del monte misterioso, que saturado de poderosos efluvios, recinto de las fuerzas sagradas, siempre despierta en su ánimo un atávico sentimiento, mezclado de euforia y de profundo, temeroso misticismo. El remedio santo, la salvación providencial, indiscutiblemente, todavía están en el monte, en Ileiji, Igbo, Yuko, Oboyuro, Wei, Araoko, Ego en Infei, como lo llaman los descendientes de Lukumis, Musito, Miangu, Dituto, Mfindo, Finda, Kumfinda o Anabutu, los descendientes de Congos, porque los árboles Iki, Kuni, Musi son habitaciones de orisas, de Mpungus y de espíritus gangas, y en las hierbas, impregnadas de arcanas y esenciales virtudes, actúan influencias de las divinidades.